una reunión también muy importante para que se presentara al presidente de la República un estudio hecho por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, cuya sede está en Santiago de Chile, y de hecho los fundamentales autores, los principales autores de este estudio son dos profesionales chilenos. Esto es lo que se llaman modelos de equilibrio general. Son siempre referencias, no es que hay que creer mucho en estas cosas, siempre se basan en supuestos, pero son referencias. Frente a no tener información, ya esto es un paso adelante. Entonces nos reunimos para ver los resultados de este estudio, que el estudio es sobre los impactos que tendría la firma o no de un acuerdo con la Unión Europea. Y veamos los resultados que nos da este estudio de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, con sede en Chile. Si es que no se firma el acuerdo, esto es lo que muchos no entienden o no quieren entender, sobre todo cierta izquierda boba, ¿no? Supuestamente radical, y lo que es insensata. Si no se firma el acuerdo, en diciembre perdemos las preferencias arancelarias con la Unión Europea, las llamadas SGP+. ¿no? Perder las preferencias arancelarias con Estados Unidos era 40, 50 millones. Aquí es por lo menos 4 veces más, y lo ratifica el estudio de la CEPAL. Otros estudios nos dan más todavía. Nos dan para iniciar una pérdida de 400 millones de dólares. Esto nos da un cálculo inicial de 200 millones en pérdidas anuales, es decir, 0.2% del PIB más o menos. En todo caso, el no tener ese acuerdo con la Unión Europea y perder en diciembre las preferencias arancelarias, esto es importante, porque algunos plantean una supuesta izquierda, ¿no? La derecha está contentísima con que firmamos estas cosas. Va a estar más cara larga cuando veamos si es que firmamos, en qué condiciones vamos a firmar, porque no vamos a firmar un acuerdo de libre comercio. No creemos en el bobo aperturismo, sí creemos en el comercio para beneficio mutuo, pero por eso se debe ser muy cuidadoso en todo lo que se acuerda. Pero en todo caso, para cierta izquierda ya vendrán los tirapiedras, los que nunca han hecho nada y nunca dejan hacer nada tampoco, ¿no? A presentar que como que si hemos buscado a la Unión Europea para alegremente negociar un acuerdo. No, señores. Si no firmamos ese acuerdo, entiéndase bien esto, en diciembre perdemos las preferencias arancelarias. Ya les voy a indicar qué significaría esto ya para cada producto, los principales productos. Segundo, en la vida, uno no solo depende de lo que uno haga o piense, sino de lo que hagan los otros. Entonces, Colombia, que también produce banano, ya tiene un acuerdo con la Unión Europea y tiene mucho menos arancel en su banano que Ecuador. Peor aún a partir de diciembre, cuando nos quiten las preferencias. Si estamos claros, esto nos obligó a retomar las negociaciones con la Unión Europea. Y por supuesto, los costos de no firmar son muy grandes, pero de igual manera no es que estamos dispuestos, ¿no? Porque todas estas cosas tienen riesgos, más aún para un país dolarizado, no estamos dispuestos pues a firmar a cualquier costo, siempre y cuando el acuerdo nos beneficie. Siempre en estas cosas hay que ceder algo, compañeros. O sea, es imposible una negociación tener una posición maximalista. Todo lo que pedí me lo dieron, entonces ¿para qué negociamos? Siempre habrá que ceder algo. Lo importante, siempre va a haber un riesgo, pero es que uno no está tomando este riesgo gratuitamente, lo está tomando ante la certeza de que en diciembre perdemos las preferencias arancelarias con Europa, nuestro principal mercado no petrolero, y que nuestros socios comerciales de la región ya firmaron ese acuerdo. Entonces, estamos ante muy poco margen de acción, pero obviamente no vamos a cruzar ciertas líneas rojas y no vamos a firmar a cualquier costo. De hecho, en estos momentos está en Bruselas una delegación del gobierno nacional continuando con las negociaciones. Se pensaba cerrar ya las negociaciones en esta ronda. Hoy día mañana he conversado con los negociadores, me dicen, hay puntos todavía muy delicados, presidente, tenemos que tratarlo con usted, así que probablemente pues tendremos, de hecho, de seguro, tendremos una ronda, al menos una ronda adicional. Pero aquí no lo dice la CEPAL, las pérdidas que tendría Ecuador de no firmar ese acuerdo y de esta forma perder las preferencias arancelarias con Europa. El consumo nacional se reduciría, la inversión se reduciría, exportaciones se reducirían, importaciones también se reducirían y generar actividad económica, y el PIB, este es el dato más importante, se reduciría en cerca de
0.2%. Esto implica unos 200 millones de dólares, es decir, la pérdida, de acuerdo a este estudio, de no firmar el acuerdo. Nosotros tenemos otros estudios con otras metodologías que nos dan una pérdida mayor. En cambio, si firmamos el acuerdo, la CEPAL considera que tendríamos efecto positivo en consumo, en inversión, exportaciones, importaciones y en total de 0.1% anual en el PIB. ¿Por qué este efecto positivo? No, pero si estamos abriendo las importaciones de la Unión Europea, porque por ejemplo 80% de las importaciones de la Unión Europea son bienes de capital, maquinarias, equipos que no produce el Ecuador. Es decir, ahí no hay mucho riesgo para la producción nacional. Pero cuidado, ese es otro error en esta clase de análisis. ¿Por qué? Porque es un análisis estático. Claro, si siempre vamos a importar motores en vez de tratar de producirlos nacionalmente, ahorita va a ser más barato importar. Y vamos a tener que importar porque no tenemos motores, pero nunca vamos a tener motores. En cambio, si hubiera habido una planificación, cierto grado de proteccionismo, lo que se llama las análisis dinámico en el tiempo, probablemente en el futuro podamos producir motores. Sin embargo, insisto, con este análisis estático, el impacto en cuanto a desgravación arancelaria de las importaciones de la Unión Europea no es tan grande porque la inmensa porción de importaciones de la Unión Europea no podemos producirla aquí en el Ecuador todavía, al menos. Se trata de motores, equipos de tomógrafos, mucho equipo médico, etc. Entonces, de acuerdo al estudio de la CEPAL, pues el no firmar reduciría PIB, el firmar aumentaría PIB. Esto, insisto, no es que es la última Coca-Cola en el desierto, se puede criticar muchísimo la metodología, los modelos de equilibrio general, pero ya es una información y es una referencia para, en base de eso, pues negociar, saber qué buscamos, etcétera. Sigamos. Y veamos ya cosas más concretas, ¿no? Lo anterior fue el resultado de una serie de hipótesis, una serie de simulaciones, los resultados totales. Pero en la realidad, ¿qué pasaría si no firmamos el acuerdo comercial con Europa? Banano, que exportaciones son 640 millones de dólares anuales y el primer lugar de exportaciones lo tiene Unión Europea, el destino. Primer lugar de destino de nuestro banano es la Unión Europea. Quedaría con un arancel de 114 euros, mientras con acuerdo sería solo de 75 euros por tonelada. Arancel que ya tienen competidores nuestros como Colombia, si se dan cuenta. Camarón se quedaría con 12% de arancel, mientras que con acuerdo tendría 0% de arancel. Atún, 24%, con acuerdo sería 0%. Café, 9%, con acuerdo sería 0%. En todos estos productos, banano, camarón, atún, café, principal mercado, Europa, señores. Pero también está palmito, también está rosas, aceite de palma, concentrado de maracuyá, que sin acuerdo tendrían aranceles y con acuerdo tendrían 0 aranceles. Y de ahí vienen entonces los resultados en el modelo de equilibrio general que vimos hace un momento. Si no firmamos, vamos a perder competitividad con países incluso vecinos y se reduce el PIB. Si firmamos, nuestros productos van a tener más fácil acceso al mercado europeo. Claro, también los productos europeos van a tener más fácil acceso al mercado ecuatoriano, pero la mayor parte de esos productos no producimos en Ecuador. Entonces no habría gran afectación a la producción nacional y empleo, y ese es uno de los motivos por los que el modelo de equilibrio general computable hecho por la CEPAL da como resultado que con el acuerdo aumentaría el PIB. Si estamos claros en eso. Lo que es importante aquí, compañeros, no es como dice cierta izquierda, Correa se ha derechizado y ahora le gustan los acuerdos de libre comercio. Primero, no estamos negociando un acuerdo de libre comercio. Segundo, si uno tuviera esta espada de Damocles, que en diciembre sacaban las preferencias arancelarias y que ya ciertos competidores regionales firmaron este acuerdo y sus productos entran en muchas mejores condiciones que los nuestros al mercado europeo, nuestro principal mercado, si yo no tuviera esa espada de Damocles, nunca hubiera empezado a negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero debemos ser realistas, compatriotas, y alguna vez habrá que tomar riesgos para evitar un mal mayor, que sería el quedarnos sin preferencias arancelarias en el mes de diciembre. Si estamos claros en esto, que tener sensatez en estas cosas. Cierta izquierda se cree revolucionaria y lo que son es insensatos, que si estuvieran en el poder nos quiebran en 2 días, compatriotas.
Si le damos el monopolio de la Coca-Cola en Arabia Saudita, quiebran al día siguiente. Son capaces de decir cualquier cosa y sin tener sentido de la realidad. Bien.